Bienvenidos a la Iglesia Bíblica de la Gracia. Qué bueno y qué privilegio tenemos de, como lo decía al principio, creo, poder estar aquí, reunidos con toda la libertad del mundo que Dios nos ha dado para aprender de su palabra, para ser instruidos en la exposición de la palabra de Dios. Bueno, hoy vamos a comenzar una serie de 3 predicaciones, 3 domingos, justo antes de la conferencia que tenemos de matrimonios y las actividades que vamos a tener. Y quería compartir con ustedes, pues estos 3 domingos que quedan, acerca de el libro de Ageo. Quizás ocurre que alguno de ustedes no ha escuchado mucho acerca del libro de Ageo, porque de hecho es un libro bastante corto y es un libro del cual no se habla mucho en las iglesias, sino se predica mucho. Pareciera que está escondido en el Antiguo Testamento. Es un libro de los profetas menores, no es tan conocido como Isaías, Jeremías o Génesis, ¿verdad? Éxodos, Salmos, sino que hasta puede ser difícil de encontrarlo en medio de la Biblia. Porque no está en el medio, sino está casi al final del Antiguo Testamento. A ver, ¿quién tiene la página? 964 para aquellos que tienen la Biblia color cafecito, ahí la pueden encontrar. 964. Algunos han dicho que el libro de Ageo es una joya escondida, y yo estoy bastante de acuerdo con eso, porque como iglesia es importante que nosotros seamos instruidos tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Si no tenemos esa dieta bíblica, entonces nosotros podemos fallar mucho cuando estudiamos la palabra de Dios. Por eso nosotros como iglesia estamos comprometidos en una exposición de la palabra que sea expositiva, que vaya a través, la mayoría de las veces que vaya a través de los libros, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Eso es importante porque toda la palabra es inspirada por Dios, toda la palabra, no solamente el Nuevo Testamento. Así que quizá puede ser un poco extraño para nosotros que estamos predicando del Antiguo Testamento y además un libro llamado Ageo, que a veces ni siquiera sabíamos que estaba en la palabra de Dios y de qué se trata Ageo y todo eso. Y qué relevancia tiene la historia del profeta Ageo para nosotros el día de hoy. Súper importante, súper interesante, y de verdad creo que es una joya, y espero que Dios nos ayude y nos alimente a través de su palabra. Dice la palabra del Señor: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y es mi oración el día de hoy que el Señor abra nuestros ojos para que veamos las maravillas de su palabra y de su ley. No puedo comenzar el libro de Ageo sin darles a ustedes un preámbulo, ¿verdad? Un preámbulo de la historia. Si nosotros tomamos el libro de Ageo sin tener en cuenta toda la realidad de la palabra de Dios, entonces puede haber muchas malas interpretaciones, y no solamente eso, puede haber muchas doctrinas que no son adecuadas, y eso es muy, muy importante para nosotros en la palabra de Dios. Recuerden que la Biblia es un solo libro, como lo había dicho en algunas ocasiones, que va la historia de jardín a jardín. Y el propósito de toda la Biblia es mostrarnos cómo Dios tiene un plan para sus hijos, para su pueblo, donde ocurren ciertos dramas
capítulos, por decirlo así, pero a final de cuentas nosotros sabemos que Dios es glorioso y que terminamos en otro jardín. Entonces, el final de la historia ya nosotros sabemos cuál es. Pero ¿cómo entender esa relación del Antiguo Testamento desde Génesis hasta que va hasta todo, hasta el último libro, que es Apocalipsis? ¿Cómo entender todas esas cosas? Bueno, por eso es importante que estudiemos la palabra de Dios y que como iglesia nos acostumbremos a que predicamos de un libro del Nuevo Testamento y un libro del Antiguo Testamento. Así que vamos a ir a Ageo, ya lo tienen allí, y comienzo explicando el contexto histórico. Recuerden que Dios creó a Adán y Eva, capítulos 1 y 2. El deseo de Dios, cuando Él creó a Adán y Eva, era habitar con ellos, que ellos disfrutaran de la presencia de Dios y ellos puedan tener comunión con Dios, disfrutar de la gloria de Dios. Todos sabemos lo que pasó en el capítulo 3 de Génesis. Y ahora nosotros entendemos que ocurrió una desobediencia, una rebelión por parte del hombre y tuvo que ser expulsado del jardín. Tuvo que ser expulsado de la presencia de Dios. Ya ellos no tenían ese privilegio. Ahora, si seguimos la historia, vemos que en Génesis al final, vemos cómo el pueblo de Dios, Israel, está en esclavitud. ¿Por quién? ¿Quién los puso en esclavitud? Egipto los puso en esclavitud. Pasan 400 años allí en esclavitud. Pero luego salen a través de la mano de Moisés y Dios le da la ley a Moisés y lo instruye que haga un tabernáculo. Y es muy importante eso. Él lo instruye que haga un tabernáculo. Era como una tienda de campaña, ¿verdad? Movible, pero había algo especial en el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde la presencia de Dios estaba. El tabernáculo era el lugar donde de alguna u otra forma Dios quería como restablecer la misma relación que tenía al principio en el huerto del Edén. Es decir, la presencia de Dios con su pueblo. Y Él manda a Moisés a hacer el tabernáculo donde está la presencia de Dios y ahí es donde se hacen los sacrificios y donde el pueblo de Dios se pone a cuentas con Dios y la presencia de Dios está en el tabernáculo. Ahora, nos movemos un poquito más y Dios dice que va a ser un templo. Un templo. David quiere hacer un templo, no lo va a terminar o no lo va a hacer él, sino lo va a hacer el rey Salomón. Y Salomón construye un templo glorioso, cosa que nosotros quizás nunca hemos visto. Isaías habla de ese templo como la casa de oración para todas las naciones. Y eso es importante porque a través de ese templo Dios no solo manifestaba el amor y el cuidado al pueblo de Israel, sino que también a cualquiera persona de la cultura que sea, acudiera allí para adorarle, Él le iba a bendecir. Entonces, dense cuenta, la presencia de Dios en el jardín, hubo un pecado, tenían que salir de allí. La presencia de Dios en el tabernáculo hecho por Moisés, que se movía porque no habían llegado hasta la tierra prometida, ¿se acordaban de eso? El propósito de pasar tanto tiempo en el desierto y ellos iban hacia una meta, a la tierra prometida. Pasó del tabernáculo, ya no se va a mover, sino que está fijo en Jerusalén. Y Salomón es el hombre que Dios toma para hacer este glorioso y súper grandioso, digamos, edificio que, ¿para qué era otra vez? Para que la gloria de Dios estaba allí en el templo, en el tabernáculo. Allí estaban los sacerdotes, allí estaban, si una persona pecaba, venía y hacía sacrificios allí. Era esa conexión que Dios había querido desde Génesis. Ahora estaba
no en el tabernáculo, ya estaba en el templo, ya estaban en la tierra prometida. ¿Qué ocurre? El pueblo de Israel peca. Nuevamente, hay un ciclo. Pero nuevamente el pueblo de Israel comienza a alejarse de Dios y Dios trae castigo para su pueblo. Dios dice, bueno, no estás obedeciendo mis estatutos, mis mandamientos, voy a tomar a un pueblo, y es el pueblo de los caldeos, el pueblo de Babilonia. Y viene el rey Nabucodonosor y toma a la tierra de Jerusalén y agarra a los israelitas y se los lleva a un exilio, es decir, los tomó de allí y se los lleva de allí para un exilio. Es lo que llamamos el exilio babilónico. Y ustedes tienen que saber de eso. Es la historia de la palabra de Dios y es importante que lo sepan, porque si no lo saben no van a poder entender estas cosas del Antiguo Testamento o cómo va la historia. El pueblo de Israel peca, está el templo de Salomón, se lo llevan hasta el exilio en Babilonia como castigo. Y Dios profetiza a través de sus profetas que ellos van a estar 70 años allí, como lo leyó Yared en la lectura. Por desobedientes, Dios los castiga y Dios usa el pueblo babilónico para condenar y para castigar a su pueblo Israel. Ellos se quedaron 70 años allí. Cuando se va a cumplir la profecía, Israel está bajo el dominio de Babilonia. Ahora, el rey de Persia, que es otro imperio, toma a Babilonia y conquista a Babilonia. Y eso todo estaba en el plan de Dios. Dios usó a Persia para condenar a Babilonia. Ahora, el pueblo de Israel está bajo el dominio de Persia. Y hay un rey que se llama Ciro, que se le ocurre, bueno, porque Dios lo movió así, dice la palabra que Dios movió el corazón de él, para dejar ir a su pueblo Israel, ¿a dónde? Para atrás, para su tierra, que era Israel, Jerusalén. Pero en todo esto, los caldeos, de Babilonia, habían destruido el templo. Todo el templo lo habían destruido. Habían ruinas. ¿Y por qué esto es significativo? Porque si se acaba el templo, si no hay templo, ocurre que la presencia de Dios no está con ellos. No hay algo que les muestre de la presencia, del amor y del cuidado de Dios para con ellos. Por eso es importante, es cuando el templo fue edificado, por eso fue importante el tabernáculo, después el templo. Lo destruyeron los babilónicos antes de llevarse a la gente. Dice que había fuego y la Biblia describe eso. Pero ahora hay un nuevo rey, que es el rey de Persia, conquista Babilonia. Y el rey Ciro dice, bueno, se pueden ir algunos que están aquí cautivos, se pueden ir para Israel. Y eso lo describe el profeta Esdras. Y en ese tiempo se regresan. Ahora, el día de hoy vamos a ver, porque Ageo está en los que se fueron, se devolvieron para Israel, para Jerusalén. Y Dios tenía un propósito. Dios quería que el templo fuera, ¿qué? Reedificado. ¿Para qué? Para que la gente viera y podrían disfrutar nuevamente de la presencia y del amor de Dios. Y Dios quería que su pueblo volviera a su tierra y a reconstruir el templo. Se regresa a Israel. Y mire lo que dice. Estamos en Ageo, ¿verdad? Vamos a ver que Dios le habla a su pueblo que está en Israel en este momento a través del profeta Ageo. Y una de las cosas que le dice es: considera bien tus caminos. Y eso es importante. Y vamos a ver en el capítulo 1 del libro de Ageo, vamos a ver capítulo 1, vamos a ver
la apatía del pueblo de Dios en un principio. Vamos a ver la aflicción del pueblo de Dios por dicha apatía. Y finalmente vamos a ver la obediencia del pueblo de Dios. Vamos a leer los versículos 1 y 4. Y ahora sí podemos empezar porque ya saben dónde estamos, como en la historia, en la narrativa de la Biblia. Dice así la palabra de Dios, Ageo capítulo 1, versículo 1 al 4. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Ok, recuerden esto. Palabra de Dios viene al profeta Ageo. Y el profeta Ageo da esta palabra de Dios a dos personas en particular. Y ellos son, ¿verdad? Zorobabel. Zorobabel era como el gobernador de ese lugar en ese momento, de los israelitas, de Judá. Era el gobernador. Pero no solamente algo importante era el gobernador como el líder, sino también el sacerdote, ¿verdad? Dice, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Ustedes deben recordar que Judá tenía su rey o su gobernador, en ese momento era Zorobabel, y también Josué, que era el sacerdote. Dice, era el sumo sacerdote. ¿Cuál era la función del sumo sacerdote? De hecho, cantamos en la última canción, el hermano Mariano nos habló de que Hebreos nos habla de nuestro sumo sacerdote para con Dios. ¿Cuál era la función del sumo sacerdote? Ser intermediario. ¿Entre quién? Entre Dios y su pueblo. Es decir, Josué estaba sacerdote, pero Josué no tenía trabajo, porque no había templo. Él no tenía trabajo. ¿Por qué? Porque no había templo, no existía el sistema, estaba destruido el templo, nuevamente. ¿Ustedes han escuchado por ahí, algunos en videos y en cosas así, que hay gente que está esperando la reconstrucción del templo en Jerusalén? ¿Lo han visto, no? Eso ocurre porque de verdad no tienen una buena interpretación y no tienen una buena idea de lo que Dios está diciendo. Y lo vamos a ver al final. Porque es importante, porque ustedes tienen que estar atentos a esas cosas. Fíjense, no había templo, por lo tanto, el sacerdote Josué no podía hacer su trabajo. Y el gobernador Zorobabel estaba allí y él como que guiaba al pueblo. Algo importante que tienen que saber es que estamos hablando 16 años después que el pueblo de Israel sale de Babilonia, algunos, dicen los estudiosos que fueron como 50,000 personas, salen de Babilonia, regresan a Jerusalén hace 16 años más o menos. Ageo está hablando 16 años después de que volvieron. Y fíjense en el versículo 2, la palabra que da Dios a través del profeta Isaías. Dice, así dice el Señor de los ejércitos. Y esto es lo que dice Dios. Este pueblo dice, ¿qué pueblo? Israel, ¿verdad? Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, otra vez. Y versículo 4 dice, ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? ¿Cuál era la casa que estaba desolada? El templo. Y Dios le reclama al pueblo de Israel su apatía. Por eso es que estamos hablando de la apatía del pueblo de Dios. 16 años habían pasado. Al principio, cuando regresaron, ellos estaban motivados, estaban reconstruyendo el templo, pero después se le bajó el gas y pasaron unos años y el pueblo andaba en una apatía
y andaba en una falta de prioridades puestas en el orden equivocado, que el Señor manda a Ageo y dice lo siguiente. Miren las excusas. El versículo 3 dice, el versículo 2, perdón, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa de Dios sea reedificado. Más lueguito, no ha llegado el tiempo. Todavía no. No sé si ustedes vieron un video, espero que lo hayan podido ver, pero había un video que la iglesia puso en las redes sociales y el muchacho decía, ¿verdad? ¿Cómo es? Más adelante, ¿cómo decía el muchacho? Más enseguida. Él reconocía que ellos decían, más enseguida, más enseguida, más enseguida, más enseguida. Así estaba el pueblo de Israel. Como este muchacho, ¿es tiempo? No ha llegado el tiempo de reedificar la casa de Dios. Entonces, había una indiferencia, había una apatía, había unas excusas. Todavía no. Pero no solamente habían unas excusas, sino que también existía el hecho de que sus prioridades estaban chuecas, estaban rotas, no eran así, no estaban en el correcto orden. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el versículo 4. El versículo 4 dice, ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Hay un reproche allí por la falta de prioridad. No la falta, sino el orden de la prioridad estaba mal. Cuando tú buscas, ¿qué significa esto de casas artesonadas? Eso significaba el techo de madera que estaba muy bien elaborado. Algunos de ustedes, ustedes saben que hay casas que les ponen techo de cedro, unos techos bien bonitos de madera, bien elaborados, ¿no? Muy bonitas son esas casas. Y a través del profeta Ageo, Dios le dice a la gente, mira, ¿acaso es tiempo para que ustedes estén en sus casas que están artesonadas? Es decir, están bien preparadas, bien hechas. Y dice, mientras la casa del Señor está desolada. Quizás ellos comenzaron, pero quizás lo dejaron ahí. Cuando ocurre, la maleza comienza a ponerle todas las cosas que habían hecho y la cosa estaba mal. Entonces, vemos aquí la apatía del pueblo de Dios. Vemos aquí las excusas del pueblo de Dios. Y el mal orden de las prioridades. Y Dios se lo está reclamando a su pueblo. Dios le está reclamando eso a su pueblo. Otra vez lo digo, ¿por qué Dios estaba tan interesado de que el templo fuera reedificado? Precisamente porque el templo era ese lugar donde Él mostraba su amor, su presencia, la comunión y el cuidado, no solamente con el pueblo de Israel, sino también con las otras naciones. Él desde el principio, desde Génesis, no se olviden, Él estaba allí. ¿Para qué? Para desear la comunión con su pueblo. Y eso va a pasar a través de todo hasta que lleguemos a Revelación. Recuérdense lo que cantamos. No habrá necesidad, ¿verdad?, de sol ni de luna, porque el Señor va a estar allí con nosotros. Esa es la gloriosa esperanza que nosotros tenemos y tiene que ver con esto. Ahora, vamos a ver la aflicción del pueblo de Dios. Veamos lo que dicen los versículos del 1 al 11. Preste atención con cuidado. Versículos 5 al 10. Vamos a ver vamos a ver la aflicción del pueblo de Dios. Dice el versículo 5. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos. Consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota.
Así que el Señor de los ejércitos, así dice, versículo 7, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Versículo 8, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Versículo 9, esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a casa, diciendo a su casa, yo lo aviento. Es decir, cuando uno avienta algo, uno lo echa para allá. Y después les dice, ¿por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? Declara el Señor de los ejércitos, dice, por causa de mi casa, que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre, ¿a dónde? A su casa. Cuando dice la palabra corre a su casa, es que es pendiente de su casa, está sofocado por su casa, está en angustia y está en preocupación. ¿Por qué? Por su casa. Eso es lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel. Versículo 10. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía. Óigase bien. Llamé a la sequía. ¿Sobre qué? Sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. ¿Qué hizo Dios? Dios llamó a la sequía, una forma de decir, les va a ir mal, no va a producir el asunto. Bien sea en la tierra, bien sea en el aceite que quieran, bien sea en el ganado y sobre los hombres, bien sea todo eso. Y esta es la aflicción del pueblo de Dios. Vimos en este texto la aflicción del pueblo de Dios. ¿Qué está pasando? El Señor les dice, consideren sus caminos. Vean lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Siembran mucho, pero no recogen casi nada. Comen, pero hay poquito, no hay suficiente para que se sacien. Se visten, pero ¿qué pasa? Nadie se calienta. Es más, reciben un salario, pero el salario que están recibiendo es como si lo metieran en una bolsa que está rota. ¿Por qué? Porque se va. Rápido se va ese salario. Rápido se va ese salario. Y el Señor le dice, consideren sus caminos. El versículo 7 habla del mandamiento, del deseo que Dios tenía. ¿Cuál era el deseo de Dios? Dice, suban al monte, traigan madera. ¿Y qué dice? Y reedifiquen el templo, para que me agrade de él y sea yo glorificado, dice el Señor. Con la reedificación del templo, el Señor se glorificaba y se agradaba. ¿Por qué? Porque una vez que está el templo, entonces ahora sí se pueden hacer sacrificios. ¿Y qué pasa con los sacrificios? Los sacrificios, ¿verdad?, es para restablecer nuevamente la comunión entre Dios y el hombre que Él se había planeado desde el jardín en el Edén. Eso es lo que Él quiere. El versículo 9 dice lo mismo. Esperan mucho, pero hay poco. Es decir, ustedes están trabajando, pero están trabajando y no les va bien. Y dice, y lo que traen a su casa, ¿qué dice? Imagínense, mira lo que dice Dios. ¿Yo qué? Yo lo aviento. Todo el esfuerzo, todo lo que ellos estaban trayendo. ¿Para dónde los estaban trayendo? Para su casa. ¿Y qué hace Dios? Lo avienta. Cuando algo nos rinde, ¿verdad? Es como que, pero si lo acabamos, no. Aventado. Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está trayendo esta aflicción
al pueblo de Dios. ¿Por qué lo está haciendo? Pues la misma palabra responde. Claramente la palabra responde en el versículo 9. Dice, ¿por qué? Declara el Señor. Por causa de mi casa, por causa del templo, mis hermanos, que estaba en ruinas, estaba desolado. ¿Y le echa la culpa a quién? ¿A quién le echa la culpa Dios por esto? A su pueblo, a ellos. De hecho, les dice al final del versículo 9, miren, le dice, mi casa está desolada, mientras cada uno de ustedes anda sofocado, preocupado. ¿Por qué? Por sus casas que están artesonadas, sus casas hermosas. Ustedes quieren una prosperidad personal, pero mi casa está desolada, está en ruinas. ¿Y qué hace Dios a su pueblo? Dios le trae aflicción. Y el versículo dice, por tanto, por eso. Y después le dice, por causa de ustedes. Mire, Dios es bien claro. Dios no anda con rodeos. Ustedes saben que a la gente dice, bueno, vamos a predicar el evangelio. Y tú sabes, hay que hacer como que para no ofender o no, pues, herir los sentimientos de las personas, nosotros tenemos que hablar de amor y tenemos que solamente de amor y no decirle cosas duras a las personas. Pero vengan acá. Dios dice cosas hermosas, preciosas y habla del amor de Él, es cierto. Pero también hay cosas que Dios dice que son duras, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Por eso es que a veces la persona dice, es que ya nosotros no estamos en el Antiguo Testamento, ahora nuestro Dios es el Dios del Nuevo Testamento. Y yo pregunto, ¿y quién te dijo que Dios cambia? Dice la palabra de Dios que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. No es que Dios en el Antiguo Testamento era este Dios de ira y que andaba así mal engreído y todo oruño y pleitista. Y en el Nuevo Testamento es como que cambia, le cambia la personalidad. Eso no es cierto, eso es antibíblico. Eso no es cierto. El mismo Dios que mostró su amor, su furia, su ira, es el mismo que muestra su amor, su furia y su amor es un mismo Dios. Dios no cambia. Dios no cambia. Y Dios le dice al pueblo de Israel, le dice, por causa de ustedes. La culpa es suya. ¿Por qué? La razón es, pues, porque mi casa está desolada, mientras ustedes andan agitados y corriendo, y toda su mente anda en otro business, andan en otra cosa ustedes, y esta es la aflicción, ¿verdad? Dios dice, llamé a sequía, va a haber sequía sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Va a haber sequía. Dios lo hizo. Y la razón es que ustedes tienen la culpa porque ustedes andan más pendientes de sus casas artesonadas que de la mía, que está en ruinas. Ahora vamos a ver la obediencia del pueblo de Dios. Una de las cosas que tiene hermosa el libro de Ageo es que rápidamente podemos ver cómo el profeta trae palabra de Dios y el pueblo obedece. Y por eso vamos a ver ahora la obediencia del pueblo de Dios. La obediencia del pueblo de Dios. El versículo 12 dice lo siguiente. Entonces Zorobabel, que era el gobernador, no se olviden, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. ¿Y qué pasó? Dice la palabra, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló a su pueblo. Yo estoy
con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos. El 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo la obediencia del pueblo de Dios. El profeta Ageo vino, les habló, y por la gracia, tanto el gobernador que era Zorobabel, tanto el sumo sacerdote del momento que era Josué, y el pueblo, dice la palabra, que temió delante del Señor. Hay un temor que es un temor reverente, no un temor de que tienes miedo, sino un temor que te lleva a la obediencia. ¿Y qué les dice Dios en el versículo 13? Le dice: yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. El Señor siempre ha estado con ellos, ¿verdad? Pero ¿qué está diciendo Dios aquí? Lo que le está diciendo al Señor es: van a obedecer y están obedeciendo. Yo voy a estar con ustedes. Mi presencia, mi bendición va a estar con ustedes. Y el Señor, dice la palabra aquí, que Él despertó el espíritu del gobernador, del sumo sacerdote y de todo el remanente del pueblo de Israel. ¿Y qué ocurre? Ellos comenzaron a ¿qué? La obra de la casa de Dios. Lo hermoso es que Dios le dice: yo estoy con ustedes. El Señor los regaña, el Señor les manda aflicción, los regaña por su apatía. Vemos al principio, vemos la apatía del pueblo de Dios, las excusas del pueblo de Dios. No es el tiempo de la reedificación. Y así pasaron como 16 años, como 15 años quizás, porque ya habían llegado 15 años atrás, 16 años atrás. Pero no. Ellos estaban ocupados, pero ¿en qué andaban ocupados? En sus cosas, en sus casas artesonadas, mientras la casa de Dios estaba en ruinas. Ellos se preocuparon por sus cosas personales, se preocuparon por sus intereses personales. Vemos cómo Dios manda aflicción, llama a la sequía. ¿Por qué? Por culpa de ellos. Porque estaban dándole prioridad a lo que no tenían que darle prioridad. Ellos estaban dándole prioridad a sus casas artesonadas y andaban agitados, andaban sofocados, andaban preocupados, ¿verdad? Andaban en los business de ellos. Y Dios dice: no, es por causa de ustedes. Esto les pasa por causa de ustedes. Por eso Él llamó a la sequía. Siembran, pero no, la cosecha no da, ¿verdad? Reciben el salario, pero es como si lo recibieran en una bolsa rota. Se va. Y lo que traen, lo espanta. Eso me acordó cuando el versículo, cuando dice el Señor: aún lo que tenga el que no tiene, se le quitará. El poquito que tiene el que no tiene, aún eso se le va a quitar. Pero también en este texto vemos la obediencia del pueblo de Dios y cómo ellos tuvieron temor de Dios. Y al tener temor de Dios, ¿cuál es la consecuencia? Que obedecen a Dios. Por eso es que nosotros decimos: Señor, ayúdame a temerte. No que yo tenga miedo de ti, sino que tenga un respeto. Y que eso va a llevar, el verdadero temor de Dios lleva ¿a qué? A la obediencia. A la obediencia. Y el Señor les dice: yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Mis hermanos, este texto, cuando no es entendido como Dios quiere que lo entendamos,
se ajusta mucho si la gente no está discerniendo la situación y si la congregación no tiene conocimiento de las cosas. Este texto se presta mucho, uno, para pedir real. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué hay tantos evangélicos que les encanta usar la palabra templo? Y vamos a construir el templo y hacemos cosas para el templo y hay que dar reales para el templo y hay que dar los reales para los terrenos que tienen algunos hermanos, ¿verdad? Y traigan eso para construir el templo. Y por eso ustedes ven que no es tan difícil en medio de una comunidad inclusive que no tiene mucha posibilidad económica, que hay unas iglesias y unos templos bárbaros. Es por eso, porque utilizando ciertos pasajes de la palabra de Dios, ellos sacan una aplicación que lleva a la gente no a temer a Dios, sino a temer la maldición que pueda caer sobre ellos. Fíjense qué fácil sería para mí decir, estamos reconstruyendo el templo, ¿verdad? Hay poquitos siervos, ¿verdad?, que vienen a la reconstrucción del templo. Y hay otros que ni siquiera se ofrecen. Necesitamos recoger una ofrenda para que la lluvia de bendiciones venga a tu vida. Mire qué fácil podría sacarse de allí, ¿no? ¡Ojo! ¡Cuidado! Tenemos que ser nosotros buenos teólogos y buenos intérpretes de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ustedes estén pilas y estén discerniendo como los de Berea. ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué te va mal en el trabajo? ¿Por qué los frijoles no te dieron este año? ¿Por qué? Porque andas en maldición, ¿verdad? Te andas comprando cosas para ti y al templo no le traes nada. Por eso el salario no te da. Porque el salario no te da. ¿Por qué? Porque tienes que traer el dinero para el templo y Dios te va a bendecir. Mira lo que dice el versículo 13. Yo estoy con ustedes, quiere que Dios esté contigo. Trae para la reconstrucción del templo, para comprar este terrenito. Vamos a levantar este templo y vamos a hacer la fiesta y después la inauguración del templo y después los aniversarios del templo. Y por eso es que ustedes escuchan mucho eso. Por eso es. Porque los predicadores, y no estoy, algo mis hermanos, yo no estoy diciendo que estos predicadores tienen una mala intención, de que ellos maquinan esto en su cabeza y dicen, ay, vamos a decirle esto a la gente para que ellos... No, yo no estoy diciendo. Su corazón inclusive puede tener una buena disposición, pero puede ser muy buena, hermano, y pueden ser muy sinceros, pero están sinceramente equivocados. Y nosotros debemos estar preparados e instruidos para discernir estas cosas y estar pilas con esto. Pilas con esto. Esa es la parte mal. Pero usted debe estarse preguntando en este momento, mi hermano Javier, y entonces, ¿cómo yo aplico esto a mi vida? ¿Cómo yo leo el libro de Ageo, el primer capítulo? ¿Y cómo llevo yo qué Dios me quiere enseñar acerca a mi vida ahorita, en el 2024? ¿Cómo yo aplico esto a mi vida? Hay algo que es muy importante que usted debe saber. Usted debe mirar los principios de la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios aquí? Reconstruir el templo, pero no por el templo. ¿Por qué? Por la presencia de Dios en su pueblo. Cuando usted entiende que nuestro Señor Jesucristo es nuestro templo, dice la palabra de Dios en Mateo que él le dijeron que lo llamaran Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dice la palabra de Dios que toda la deidad de Dios habita ¿en dónde? En Cristo. Y que Él estuvo aquí en medio de nosotros. Y no solamente eso,
sino que ahora dice la palabra de Dios que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, el templo y el propósito del templo ya con Cristo se cumplió. ¿Por qué? Porque Él es la presencia de Dios en medio de nosotros. Ahora, no es una presencia como a pleno, a full, como decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque va a venir un día cuando Él va a venir. Y ese día lo estamos esperando. Por eso cantamos, cuán glorioso será ese día. Porque lo vamos a tener en full. Por eso a mí me gusta siempre recordar, al menos que cantemos por lo menos una canción del regreso de Cristo, porque ahí sí lo vamos a tener en full. Ahorita sí lo tenemos, ¿verdad? Pero no en full, no completamente. Eso va a ocurrir cuando Él venga y vamos a habitar nuevamente en otro jardín como el que estaba en Génesis. Entonces ya es necedad tratar de reconstruir el templo. Hay gente que tiene esperanza en Jerusalén para reconstruir el templo y ellos piensan que cuando el templo se reconstruya, entonces ahí va a venir. No, eso era figura, eso era sombra. Ya tenemos lo real, que es Cristo, nuestro Señor Jesús. Y no solamente eso, como dije anteriormente, ahora nosotros también somos templo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en medio de nosotros. Ellos, cuando Geo estaba hablando, ellos no sabían eso. Y ya se van a dar cuenta en el capítulo 2. Ellos no totalmente entendían eso. Lo que ellos entendían, hay que reconstruir el templo. Y sí debieron hacerlo. Entonces, usted tiene que preguntarse, ¿pero qué me enseña esto de la palabra de Dios? ¿Qué me enseña esto? Bueno, hay unos principios generales que no son específicos de aplicación, pero que sí nos pueden ayudar a nosotros a comprender más a nuestro Señor, cómo es Él, su personalidad. Y vamos a empezar con esto, mis hermanos. Al principio vemos la apatía del pueblo de Dios. Ellos decían, no ha llegado el tiempo, no ha llegado el tiempo. Y Dios les reclama de su apatía, de sus excusas, y les reclama también de sus prioridades. Las prioridades de ellos eran su casa, en vez del templo. La pregunta es, para nosotros, ¿cuáles son nuestras prioridades? Ya no estamos hablando de un templo, pero ahora sí estamos hablando del reino de Dios, porque cuando vino el Señor Jesucristo, Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora estamos hablando del reino de Dios. Y debemos preguntarnos, y debemos considerar nuestros caminos y decir, estoy poniendo excusas para el reino de Dios. Estoy diciendo más lueguito, más enante. ¿Para qué? Para el pueblo de Dios. Mostrando, el templo mostraba la gloria de Dios. Estoy yo mostrando la gloria de Dios, porque yo soy templo del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, estoy yo más ocupado en mis casas artesanadas. ¿Qué significa eso para nosotros? Estoy yo más ocupado en mis business, en mis cosas, que en las cosas de Dios, del reino de Dios. ¿Qué es lo que me anda preocupando a mí en la vida? Me estoy preocupando más mi negocio, estoy preocupado más por mis estudios, estoy yo sofocado porque angustiado por el salario. Ahora, escúchese bien. Hay aflicciones que vienen a nuestras vidas por falta de obediencia a Dios. Mis hermanos, escúchese con cuidado. Hay gente que es ciega porque tiene un problema de físico, natural, ¿verdad? Pero también recuerden que en la Biblia nos habla de que había gente ciega y mudo porque tenía demonio. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, hay momentos en que la gente ciega y muda
porque tiene una aflicción física, hay un problema, pero también hay gente así que tiene un problema espiritual. Y eso no lo podemos, por eso es que tenemos que verlo todo, ¿verdad? Y cuando vemos a alguien que está mudo o ciego, no podemos decir, tiene un demonio. Porque la Biblia dice que había... Sí, pero también hay gente que está así por una condición física. Hay gente, en 1 Corintios nos hablaron, que estaban enfermas. ¿Por qué estaban enfermas? Porque estaban tomando la cena del Señor como no debían, en una condición de su corazón como no debía. De hecho, algunos murieron por eso, y eso es espiritual. Pero no todo el mundo que se enferma es por esa situación, ¿sí me entiendes, no? Debemos tener un balance. Hay aflicciones en la vida de los cristianos que ocurren, ¿por qué? Porque tienen una apatía para con el reino de Dios. Es una posibilidad, por eso el Señor dice, considera tus caminos. Ahora, eso no quiere decir que todo aquel que se enferma tiene una apatía con respecto al reino de Dios. Mira el ejemplo de Job. Ese hombre, un hombre justo, pero Dios lo hizo pasar por un valle para mostrarle más acerca de él. Entonces no podemos decir, tenés una enfermedad, es porque no estás bien con Dios. Eso es lo que predica el evangelio, entre comillas, de la prosperidad. No tienes dinero, es porque no estás dando a Dios. No tienes dinero, es porque andas en pecado. Estás enfermo, es porque andas en pecado. Porque no estás haciendo lo que Dios está haciendo. ¿Te está yendo mal? Es porque no estás diezmando. Es porque no trajiste las primicias. Trae y el Señor te va a dar. Porque mira lo que dice Ageo. Mira lo que dice Malaquías. ¿Verdad? Eso es lo que hace la doctrina de la prosperidad. Promete a las personas un bienestar en la tierra donde no necesariamente Dios nos ha dicho que todo lo vamos a pasar bien. ¿Dios bendice? Sí, Dios bendice, claro que sí. ¿Verdad? Sí tenemos que creer estas promesas. Pero mis hermanos, tengamos cuidado. Pero podemos entender que hay aflicciones en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos apatía para con el reino de Dios. Por eso es que debemos considerar nuestros caminos. Hay una apatía, hay una dejadez, hay una falta de motivación, hay una indiferencia. ¿En qué cosa? En los negocios del reino de Dios. A mí siempre me gusta cuando el Señor Jesucristo se va al templo y lo regañan sus papás. ¿Y qué les dice? Él les dice, ¿qué? Yo tengo que andar en los negocios de mi Padre. Aquí tenemos un business en los cuales debemos andar nosotros. ¿Cuál es nuestro business ahorita? Mostrar la gloria de Dios. Si ustedes saben que usted es como un ladrillo en el templo, porque somos, ¿verdad? Ese templo cuando nos reunimos, somos como un ladrillo. Entonces, trabajamos ¿qué? Para la gloria de Dios. Pero estos se andaban ocupando en sus casas artesonadas y eso era lo que ellos lo movían. Entonces, nosotros debemos preocuparnos, ¿cómo están nuestras prioridades? ¿Yo le doy prioridades a los business de Dios o a mis business? ¿A qué le doy prioridad yo? ¿Dónde ando yo en eso? Esa es una aplicación actual para nosotros. Y eso debemos considerar lo que estamos leyendo, por eso consideremos nuestros caminos. Mis hermanos, el reino de Dios se ha acercado. Cristo es nuestro templo. Ya no necesitamos un sacerdote, ¿verdad? Porque tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Ya no es cuestión de un templo físico. Pero los principios de Ageo los podemos aplicar para nuestras vidas para que consideremos nuestros caminos. Consideremos nuestros caminos. ¿Estamos nosotros en los business del Señor? Por cierto, si el Señor bendice, también puede ser una prueba. Porque cuando Dios bendice tanto, tú te comienzas a inflar y te olvidas de los business del Señor. Y es una prueba que Dios pone ahí. Por eso la palabra de Dios dice, Señor, no me des tan poquito que yo llegue a robar y deshonrar tu nombre, pero tampoco me des mucho
hasta que me olvide de ti. Por eso aquellos que son ricos, como lo veíamos, una de las cosas que los ayuda a ellos a estar en balance es ser bien generosos, bien generosos, bien generosos. Vienen los reales, pero los reales no son para yo ponerlos en mis casas artesonadas, ¿verdad? Dios me lo está haciendo para que yo sea un conducto, y los mando para allá, y los mando para allá, y los mando para allá. Y el Señor sigue fluyendo, pero no es para enriquecerme yo mismo, es para la gloria de Dios, para las cosas que tenemos que hacer. Así que yo creo que una aplicación muy cierta es, hermanos, tengamos cuidado con la apatía, ¿verdad? Tengamos cuidado con las cosas de los business del Señor. Yo no le voy a poner a decir que vamos a hacer una cosa bien bonita aquí, que voy a recoger una ofrenda especial para eso. Yo no le voy a decir eso, ¿verdad? Porque el templo, qué sé yo, aquí, ¿no? O que compremos esas pantallas, eso. No, eso no. Pero sí ocupémonos de las cosas de nuestro Señor. Recuerden, ya no necesitamos un templo físico, el Señor Cristo es nuestro templo. Y por Él podemos gozar de la presencia de Dios diariamente. Nos acercamos al Señor. La cortina, ¿qué pasó con la cortina cuando Él murió? Se rompió. Ya no hay necesidad de esa cortina. Ya tenemos directo acceso con nuestro Dios. Y si tú no tienes acceso directo al Señor, el llamado es a que te arrepientas, que estés dispuesto a abandonar tu pecado y que confíes en Cristo como única esperanza de salvación, para que ese día glorioso, cuando Él venga, tú seas parte del pueblo de Dios y puedas disfrutar de su presencia, así como estaban disfrutando Adán y Eva en el jardín del Edén antes del pecado. Vamos a orar. Padre eterno, te damos muchas gracias porque podemos estudiar tu palabra, porque podemos, Señor, comprender que tú nos estás llamando, Dios, a ser fieles a ti, a que cada uno de nosotros, Dios, estemos ocupados en tus business, porque es bueno, porque es lo que tú quieres, Dios. Ayúdanos a no ser apáticos, Dios. Ayúdanos a no poner excusas. Y si tú, mi Señor, has de hacernos pasar por una aflicción, que entendamos que tú estás en control, pero que nuestra conciencia esté tranquila de que tú eres nuestra prioridad y que estamos buscando primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas van a ser añadidas. En Cristo Jesús oramos. Amén.